¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí reunidos para poder dictar el siguiente curso, ¿sí? Agradecerles al Centro de Capacitaciones por darnos la apertura de poder dictar el curso titulado Higiene y Manipulación de Alimentos. Antes que nada, pues darles una antesala, darles la bienvenida a este curso. Este curso va dirigido para aquellas personas que son manipuladores de alimentos, aquellas personas que manejan un grupo de personal a su cargo, un grupo de personas que tienen mucho interés de cómo poder manipular y cuál es el concepto y definición también que tiene higiene. La manipulación de los alimentos es demasiado importante para evitar la contaminación alimentaria, las intoxicaciones alimentarias y las ETAs o enfermedades por transmisión alimentaria. ¿Sí? De que nada, voy a dar, voy a presentarme. ¿Listo? La descripción de ponente es mi persona, mi nombre es Gerson Johannes Lezama, soy biólogo, microbiólogo, egresado, titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Sí? Tengo especializaciones profesionales, un diplomado, cursos de hace poco. He vuelto a llevar una especialización en cuanto a HACCP con Codex 2020, a inocuidad alimentaria, y el diplomado que estoy cursando es en certificaciones orgánicas nuevamente y certificaciones con sello social. Todo lo que tiene que ver con enfoque de IGESA, SENASA, mi persona lo puede manejar. Diversos cursos de alérgenos, lo que tiene que ver con Food Defense o Food Fraud. Tengo por encima de 10 años de experiencia en gerencia de operaciones, en diseños de plantas industriales, aseguramiento y control de calidad, investigación y desarrollo en temas de campo, en temas de planta también, auditorías y laboratorios en microbiología y fitopatología, y he elaborado en distintos lugares como Lima, Cajamarca, Cusco, Piura, Trujillo y Ancash. ¿Sí? Eso es lo que me da a mí el bagaje suficiente como para poder dictar este curso de una manera didáctica, entretenida y con experiencia, que es lo que básicamente se busca en un ponente. Cuando nosotros hablamos de una higiene alimentaria, tenemos que entender que, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con alimentos tiene que tener un mayor cuidado, porque atenta directamente contra la calidad alimentaria y la inocuidad alimentaria, ¿sí? Lo primero que vamos a ver acá es abarcar o hablar básicamente, en primer lugar, de la higiene, de la manipulación de alimentos y todo lo que tiene que ver con un impacto negativo en la salud del consumidor. Abarquemos esta definición. Cuando hablamos nosotros de consumidor, hablamos de aquella persona que no va a comprar, no solamente va a comprar un alimento, sino también lo va a ingerir, lo va a consumir de una manera verbal y física. ¿A qué nos referimos? Nuestro cliente el cliente al que nosotros apuntamos es aquel cliente que va a deglutir o va a consumir directamente este producto, sea de índole alimentario, también como colorante alimentario. El colorante muchas veces se usa para poder darle una tonalidad diferente a las carnes, a las, a los líquidos, a los flanes, a las gelatinas. Esos colorantes naturales también tienen que tener una evaluación en cuanto a la inocuidad alimentaria y a la calidad alimentaria, ¿sí? Si por algún motivo nosotros vemos una desviación en cuanto a la higiene personal, la higiene del ambiente y la higiene de la indumentaria y de los instrumentos, entonces vamos a tener un impacto bastante negativo en cuanto al alimento, razón por la cual podemos incurrir en algo llamado intoxicación alimentaria. Cuando hablamos de una intoxicación alimentaria, hablamos básicamente de que ha llegado al alimento una toxina, y esta toxina es dejada por un patógeno. Este patógeno es de índole biológico. Aquí vamos a hablar de los peligros que pueden existir de contaminación alimentaria, cuáles son las ETAs más comunes, enfermedades de transmisión alimentaria o alimenticia. Entonces, primero vamos a hablar de la intoxicación alimentaria, que es básicamente el efecto nocivo más grande que podemos nosotros tener y no puede evaluarse antes
como un hazard. Si no, pues tenemos que esperar a una evaluación prevista propiamente por un externo, por un laboratorio externo, por un laboratorio certificado y acreditado. Partimos porque es una intoxicación alimentaria. Una intoxicación alimentaria es aquella enfermedad desagradable y muchas veces peligrosa. Ahora, esta intoxicación alimentaria va a ser causada, como les dije, por toxinas. Estas toxinas vienen de un factor o un patógeno o un peligro biológico. Entonces es o se caracteriza por la presencia de toxinas en alimentos y estas toxinas vienen de parásitos, de bacterias, de algunos plaguicidas y metales por un peligro químico también. Entonces, estas toxinas pueden ser toxinas biológicas como toxinas químicas. Entonces, entendiendo que es una intoxicación alimentaria, podemos nosotros saber cuáles son las consecuencias y qué es lo que nos puede generar esta intoxicación alimentaria y cómo podemos nosotros cualificarla. La intoxicación alimentaria tiene los siguientes síntomas. Se caracteriza porque presenta el paciente o el consumidor vómitos, diarreas, dolores abdominales, dolor de cabeza, fiebre, visión doble, ojos hinchados, fallas en el riñón, artritis reactiva y meningitis. Vómitos y diarrea porque muchas veces impacta de manera fortuita todo patógeno y todo químico residual en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, induciendo al síndrome del vómito, induciendo también a una deshidratación, por ende las deposiciones vienen a ser líquidas, conocidas como disentería o diarrea. Cuando hablamos de dolores abdominales es porque existe una carga elevada microbiana que ataca al intestino, al enterón, generando un dolor a nivel del abdomen, a nivel del mesogastrio o hipogastrio. Fiebre, porque una vez que nuestro cuerpo identifica a un patógeno, genera una señal a nuestro hipotálamo para que induzca a una elevación, genere una elevación de temperatura en todo nuestro cuerpo. Esto con la intención de que el patógeno desaparezca o se elimine. Visión doble porque muchas veces la fiebre es tan elevada que genera mareos, que genera problemas en la visión o también visión doble. Ojos hinchados porque no porque uno ha llorado, sino porque muchos de los patógenos o parásitos llegan hasta la retina, induciendo a que los ojos sean saltones o los ojos tengan un abultamiento o un hinchazón. Fallas en los riñones porque sabemos nosotros que siempre cualquier líquido consumo de alimento que podamos tener va a llegar a terminar de procesarse a nivel de riñón, de la nefrona, generando así una producción de orina, absorción y eliminación de cualquier tipo de compuesto nitrogenado. Artritis reactiva tiene mucho que ver con parásitos que afectan a las articulaciones, induciendo una supuración dentro de las articulaciones. Y la meningitis porque nosotros tenemos, recordemos, una capa que protege a todo nuestro encéfalo, nuestro cerebro, que se llama la capa meningia. Si en algún momento esta capita, este tejido conectivo tiende a infectarse o inflamarse, su nombre correcto médicamente es meningitis. Esto es provocado por bacterias también, y esto por el consumo de ciertos alimentos que presenten estas bacterias. ¿Cuánto podría básicamente durar estas intoxicaciones alimentarias? Pueden durar, les comento, desde unos días hasta toda la vida. Les comento que en realidad esto es cierto. Algunos días va a depender mucho, esto sí, si es algunos días o para toda la vida, y en algunos casos va a llegar a la muerte, pero eso va a depender de la carga microbiana y de la dosis infectiva. Eso quiere decir que no es igual tomar un agua que no sea tratada o agua no potable a comer una hamburguesa, por ejemplo, que ha sido manipulada por distintas personas y que no ha sido correctamente cocida. Entonces, hay una diferencia y la diferencia básicamente sería en la carga o la cantidad microbiana de ingesta. ¿Sí? Si es algunos días, por ejemplo, una enterocolitis, un problema estomacal que genera diarrea, dolores estomacales, algunas veces fiebre, para toda la vida, les puedo dar un ejemplo de una salmonelosis. Muchas veces, nosotros cuando comemos en la calle, sin cuidado alguno,
Cuando nosotros consumimos huevos que no han sido lavados antes de cocinar, muchas veces estamos ingiriendo una bacteria cuyo nombre es Salmonella typhi. La Salmonella typhi tiene en su periodo infeccioso dos etapas, una salmonelosis y una tifoidea. La tifoidea viene acompañada es una bacteriosis acompañada de fiebre, pero cuando pasa a ser una tifoidea, ya, eso quiere decir que la carga microbiana, la carga de Salmonella typhi ha sido elevada induciendo a que pueda ser alojada esta bacteria en el hígado. Y el hígado, como saben ustedes, produce bilis y se almacena en la vesícula biliar. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos, recordemos anatómicamente, un conducto que conecta tanto la vesícula biliar como el intestino delgado, intestino grueso. En este caso, cuando nosotros tenemos esa conexión, ese conducto se llama el conducto colédoco. Entonces, si por algún motivo nosotros tenemos una alta cantidad de bacterias salmonela, de la bacteria salmonela en nuestro hígado, dentro de la producción de bilis, pues muchas de esas salmonelas van a tener que proliferarse. Y va a llegar hasta la vesícula por el conducto colédoco al intestino, y de esa manera va a seguir un ciclo completo, induciendo a que cada vez que uno elimine esto mediante las heces fecales, pues esté eliminando también muchas veces la salmonela. Y si eso va sumado a una mala praxis en cuanto al lavado de manos, muchas veces estamos incurriendo en una co-contaminación, una contaminación continua. Todo lo que les estoy mencionando es el caso en Europa de una señora llamada la señora María Tifoidea. Las personas, como nosotros, podemos tener alojado a Salmonella Tifi muchos años de la vida, casi toda la vida, porque nosotros nos hemos convertido en portadores de esta bacteria, y a nosotros como portadores no nos genera una enfermedad alguna, pero a otras personas sí. Por eso es que tenemos que tener cuidado y tratarnos y observar bien si es que cambia nuestro color de piel, si es que las diarreas son continuas, genera deshidratación, fiebres y demás características. Existen otras intoxicaciones que pueden causar la muerte. Estas intoxicaciones que pueden causar la muerte son aquellas que desencadenan en un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es básicamente un síndrome que induce a que todas nuestras vías respiratorias a que todas las vías respiratorias y las vías sanguíneas puedan colapsar, induciendo a la muerte. Entonces, muchas de estas enfermedades pueden ser pasajeras, pueden ser algunas para toda la vida, como un portador, y otras pueden causar la muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado con todas las intoxicaciones alimentarias. Todo lo que les estoy diciendo es básicamente una antelación, un preludio para que podamos nosotros hablar de qué es la higiene y cuál es la importancia de la higiene. ¿Cómo se relaciona en este caso? Esto es algo que va a ir a desencadenar en lo que nosotros necesitamos, en la higiene de los alimentos, en la higiene del personal, de los utensilios, de las superficies y también de la manipulación de alimentos. ¿Cómo es que se llega a relacionar el manipulador de alimentos con la intoxicación alimentaria? En realidad no es muy difícil poder definir eso, porque sabemos que un manipulador de alimentos sí o sí, ¿qué es lo que tiene? Manipula y prepara los alimentos. Entonces, dentro de la acción de preparación de alimentos, es donde el manipulador se convierte en un protagonista activo, porque puede ser quien contamine el alimento, y pero de otro lado también puede ser quien puede eliminar todo riesgo de posibilidad de contaminación. Entonces, si existe el peligro latente de que lo que estás manipulando tiende a poder contaminar, pues yo les recomiendo que tengan mucho cuidado en qué condiciones van a manipular estos alimentos. Tienen que lavarse las manos, lavar los cuchillos, lavar los sartenes, lavar todo aquel utensilio que va a tener contacto directo o personal que va a tener contacto directo con el alimento. Entonces, el manipulador de alimentos tiene una gran responsabilidad porque mediante él puede contaminarse o puede evitar contaminar al alimento. ¿Cómo se elimina en este caso? Tomemos el segundo escenario de que tiene el poder de eliminar este riesgo. ¿Cómo es que se elimina este riesgo?
¿Cómo es que se elimina este riesgo para una intoxicación alimentaria? En primer lugar, tenemos que entender dónde se encuentran los microbios o dónde se encuentra la carga microbiana. En este caso, si se encuentran los alimentos, entonces tenemos que evitar alimentos sucios, alimentos en mal estado o machucados, alimentos alterados, alimentos manipulados de una manera fuerte o grosera. En las personas también se puede atacar, en las personas que manipulan los alimentos, que éstas no tengan secreciones, sus manos tienen que estar limpias, sus uñas supervisadas también o cortas, el pelo y la vestimenta, el pelo tiene que estar completamente tapado, no puede haber ningún cabello libre para que pueda inducir a una contaminación. Y la vestimenta, pues toda vestimenta tiene que estar limpia, tiene que ser el primer uso del día. No puede utilizarse la vestimenta de ayer el día de hoy y mañana el día de hoy, la vestimenta del día de hoy. No puede hacer eso porque eso induciría a una posible o un riesgo de contaminación. El lugar también donde se prepara la comida o los alimentos también es una gran fuente de contaminación y podría generar una intoxicación alimentaria. En este caso, ¿dónde podría ser? Pues en las mesadas, en los pisos, en las ollas, los platos, los cubiertos, las asaderas, las paredes y los techos. Esto vendría a ser lugares que podemos nosotros cuidar para evitar una intoxicación alimentaria. Y por último, los animales. ¿Qué animales? Ustedes me preguntarán de repente, ponentes, ¿son los animales que vamos a consumir? No, no son los animales que vas a consumir, sino son aquellos animales que están catalogados como plagas en la cocina. Control de plagas es uno de los pilares que necesitas en tus BPM, en tus POEs. Las plagas en la cocina son desde moscas, que son pequeñas, hasta cucarachas, roedores y otros animales domésticos. Recordemos que no porque exista un perrito amaestrado o dócil, o exista un gatito al que tú lo has educado, no van a generar una contaminación a tu alimento, si es que tú los tienes junto a ti cuando estás preparando alimentos. No. Cada vez que tengamos, cada vez que evaluemos nosotros a un animal, tenemos que entender que todo animal no tiene conciencia propia, por ende puede considerarse y catalogarse un riesgo para para nuestro alimento. Seguimos. Ahora, ¿cómo se elimina este riesgo para que exista una contaminación alimentaria? Primero ya identificamos dónde están originados, dónde está acumulado o presente el riesgo de contaminación o los peligros. Y por segundo, tenemos ya que conocer qué es lo que se debe hacer para eliminar y evitar su presencia. Acá es una palabra muy clave. La palabra clave es higiene. Higiene durante la elaboración de los alimentos. Esto aplica para un restaurante, esto aplica para una planta de deshidratado, para una planta de congelado, para una planta de fresco, para una planta de colorantes naturales, para una planta de dominio o corte de pulpa, o para una planta también de preparación de hojas para infusiones. Entonces, todos tenemos nosotros que entender, todos debemos entender que la higiene es el pilar fundamental para evitar el riesgo de que exista una intoxicación alimentaria. Y esta higiene no solamente es en los manipuladores, sino es a nivel de toda la elaboración de los alimentos, es decir, con sus cucharas, con su atuendo, con sus paredes, con sus pisos. Empezamos con el primer tipo de higiene o la primera higiene que nosotros debemos entender, ¿sí? La higiene es una palabra compuesta que es desinfección, lavado y desinfección. Eso es higiene, lavado y desinfección. El lavado es con agua, la desinfección con un desinfectante. En este caso, cuando nosotros nos lavamos y desinfectamos, estamos siendo higiénicos o estamos practicando la higiene. La higiene, hablando de manipulación de alimentos, va a desembocar en primera instancia en una higiene personal. La higiene personal es aquella higiene, ya les dije, tanto lavado como de desinfección de la persona, del manipulador. ¿Qué beneficios y cuál es el costo de no practicarla tiene la higiene? En primer lugar, los beneficios es que tu ambiente de trabajo
será seguro, será agradable, vas a sentir una satisfacción de quienes hacen uso del comedor o vas a sentir satisfacción de quienes abren tus cajas o tu producto cuando tú lo vendes. ¿Por qué? Porque tú has trabajado bajo principios de higiene. Y además esto va a sumar a la buena reputación del personal y del comedor o también de la planta de abastecimiento. Entonces, estos son beneficios que, que podemos tener como seguridad, podemos tener seguridad de que vamos a obtener frente a o en la práctica de la higiene. Cuando nosotros hablamos de costos de no practicarla, son aquellas consecuencias que pueden desencadenar el no practicar la higiene. ¿De acuerdo? En este caso, cuando no practicamos la higiene, pues aparecen las intoxicaciones alimentarias. Cuando no practicamos la higiene, tenemos quejas de los padres, de los niños, de los maestros en cuanto sea a un comedor. Tenemos también quejas de aquellos clientes que les vino por ahí con una mosca, quejas que les vino por ahí con un tipo de metal distinto o si en algún momento un resto de guante o de bolsa o de cinta. Eso genera también una mala reputación del personal y del comedor o de la planta procesadora. ¿Sí? Bien. Seguimos. Recordemos que en la higiene personal hay algo que todos debemos realizar antes de ir a nuestra planta o nuestro trabajo. Es más, debe ser una cultura para nosotros realizarlo todos los días, que es el baño diario. El baño diario es una condición que todo personal o manipulador de alimentos debe tener constante, perenne y claro. El baño diario debe darse antes de ingresar a trabajar, siempre. Cada vez que nosotros, luego de nosotros terminar de ducharnos, de bañarnos, tenemos que asearnos correctamente y tenemos que cambiarnos de uniforme. Generalmente, y hay empresas que practican esto, que antes de ingresar a la sala de proceso tienen sus vestidores, sus duchas, en donde el personal puede llegar y se puede duchar y puede dejar de lado, dejar en su casilla su ropa de casa, la ropa con la que llega a la empresa y colocarse un uniforme. Hay empresas que no. Por ambos lados, las empresas que practican el uso de duchas, tienen el uso de duchas y empresas que no tienen el uso de duchas, ambas no están incurriendo en un error. Lo que sí generaría error es que no puedan mantener dentro de la empresa un correcto aseo, ¿de acuerdo? Un correcto aseo. En este caso, aquellas personas que se han duchado en casa y han llegado con una ropa de casa y aquellas que se han duchado en la empresa, igual para ambas debe haber un uniforme destinado. El uniforme debe constar de una túnica o delantal o simplemente un guardapolvo o una chaqueta y un pantalón, una gorra o cofia, lean acá bien, que cubra todo el cabello. No se olviden, todo el cabello debe estar cubierto por esa gorrita o cofia, todo el cabello. ¿Qué más? Debe estar limpio, el uniforme tiene que ser lavado diariamente, no pueden utilizar un uniforme sucio porque eso pone en riesgo la integridad, calidad e inocuidad del alimento. Evitar el contacto de ropa de calle, ya les dije, con el alimento, porque eso generaría un riesgo de contaminación. Ustedes se preguntarán por qué. Lo que pasa es que cuando uno viene por la calle, está expuesto a diferentes contaminantes, sea por aire, sea por gas, sea tal vez alguna persona que estaba pasando por allí comiendo algo, salpicó ciertas gotas de alimento en tu uniforme, tú ni siquiera lo ves, llegas, tienes contacto con el producto directo y eso genera una contaminación. ¿Sí? No salir a la calle con el uniforme, por favor, es importante. El uniforme solamente se ha hecho y deben utilizarlo para dentro de planta o las actividades requeridas. No ir al baño con el uniforme cuando, si es que uno tiene necesidad de ir al baño y se entiende, pues tiene que lograr quitarse el uniforme, primero tiene que sacarse el uniforme y después de ello, con su ropa de calle,
puede ir al baño. Luego que regresa del baño, tiene que volver a utilizar el mismo uniforme. Sí, algunas empresas les dan otro uniforme, no está mal, pero si utilizan el mismo uniforme, asegurarse que cuando manipulen ese mismo uniforme, sea con las manos completamente limpias. Las manos limpias es algo muy trascendental y muy importante en esto, ¿sí? Y ahí vamos a llegar por ahí. Ahí está, es una cofia, un barbijo, la cofia va en el cabello, cogiendo todo el cabello, el barbijo que es la mascarilla, el cuello tiene que ser cerrado, no tiene que tener guardapolvo, bolsillos o botones, porque eso incurriría a un riesgo de acumulación de contaminantes, por el caso del bolsillo y los botones que se pueden caer a los alimentos, su contaminación física. Un delantal en caso sea necesario o un mandil, guantes para evitar el contacto directo entre la piel y la piel de una persona y también los alimentos, ¿sí? Botas, botas tienen que ser altas o zapatos, pero un zapato cerrado, no un taco, no, sino un zapato cerrado, evitando de que tenga pasadores y si en algún momento se puede adquirir botas, pues en el mejor de los casos. Pantalón, eso sí, nada de falda, porque el pantalón evita de que exista una contaminación directa de la piel, de las pantorrillas de las piernas con el alimento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a la siguiente higiene personal. Ahora sí pasamos, como les dije hace un momento, existe una higiene personal un tanto más personalizada al manipulador. ¿Por qué digo más personalizada? Porque vamos a hablar de la higiene de las manos. Las manos, como para todo manipulador, tiene que tener uñas cortas, no puede haber esmalte. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué uñas cortas? Lo que pasa es que al tener las uñas largas, muchas veces estas acumulan suciedad. Y lo mismo pasa con el esmalte. El esmalte, si bien es cierto, podría no contaminar biológicamente nuestro alimento, sí tiene mucha responsabilidad en cuanto a contaminantes químicos, porque recuerden que todo esmalte en algún momento tiene que desprenderse de la piel o de las uñas, incurriendo a un efecto de metales residuales, ¿sí? Evitar el uso de anillos, pulsares y relojes en la sala de proceso. El lavado de manos es continuo. Les voy a enseñar cómo se deben lavar las manos también. Tengan atención. ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cuándo lavarse las manos? Se tiene que lavar las manos, recuerden bien aquí, antes de empezar a trabajar con los alimentos, con el producto, después de ir al baño, después de manipular objetos sucios como cajas, cajones, cinta scotch, mosquiteros y demás. Después de ello, recién puedes manipular al alimento. Después de tocar dinero, en caso ocurra, después de usar alimentos crudos, porque los alimentos crudos tienen una capa superficial de contaminantes. Después de manipular la basura, en caso esto ocurra, lo normal en una planta procesadora y en un restaurante es que la persona que hace la limpieza o que tiene contacto con dinero, con alimentos crudos y con basura, pues es aquella persona que pertenece a un área distinta, no es aquella persona que manipula directamente, ¿sí? No se puede. Decía que no se puede en una sala de proceso comer, fumar, estornudar, sonarse la nariz, tocarse el pelo ni rascarse, pero en caso esto ocurra y uno use para eso las manos, tiene que lavarse. Después de usar el teléfono celular, también. Higiene personal en el cabello. La higiene personal en el cabello pues tiene características. En primer lugar, el cabello tiene que ser limpio. Recuerden que nosotros liberamos sebo a través de nuestro cabello, nuestro cuero cabelludo. Liberamos grasa, liberamos células. Y estas células mediante el proceso de exfoliación. Muchas de ellas pueden llegar a generar contaminación. El cabello tiene que ser recogido, perdón. El cabello tiene que ser recogido mediante cofias mediante gorritos, esto con la intención de que ningún cabello pueda ser un fomite, pueda ser un intermediario para una contaminación. Otra, que tiene que ser cubierta totalmente con gorra o cofia, ya les mencioné, esto es importante anotarlo porque muchas veces en las plantas procesadoras de alimentos, a mí me ha tocado observar que hay personas que les molesta la gorrita y o la cofia.
Y por las cámaras uno puede observar cuando se los quita o las modifica o las cambia, o simplemente no coloca todo su cabello dentro, dentro de la cofia o el gorrito. ¿Seguimos? Higiene personal para evitar las enfermedades. Las enfermedades están a la voz del día, están latentes en todo momento y muchas de ellas son causadas por lo que nosotros comemos o ingerimos, ¿sí? Entonces, si por algún motivo nosotros nos enfermamos o estamos delicados de salud y tenemos una dificultad para poder asistir al centro de labores, comunicar el por qué a quién, a su supervisor, a su jefe, al capataz o a la persona pues que está a cargo de tu asistencia. Y esto va a ayudar también a poder evitar que tú, siendo manipulador, puedas generar contaminación o inducir una contaminación hacia los alimentos, ¿sí? Enfermedades superiores, si sufre alguna enfermedad, como puede ser diarrea, vómitos, infecciones respiratorias. En caso esto exista, les dije, evitar su presencia en la sala de manipulación, ¿sí? ¿Seguimos? Higiene personal en cuanto a heridas, rasguños, granos y abscesos. Eso también tiene mucho que ver y mucha integración en cuanto al cuidado personal. Si una persona tiene heridas, rasguños, granos o abscesos, evitar o cubrirlos, mejor dicho, para evitar un contacto directo con el alimento. Deben ser cubiertas con venditas o curitas coloreados. Yo les recomiendo los curitas coloreados azul, porque estos tienen a su vez ciertos metales que pueden ser o que pueden ser identificados en un detector de metales. ¿Sí? Seguimos. El carnet de salud. En este caso, el carnet de salud yo no lo sugiero mucho, pero hay empresas que te lo solicitan. Por ejemplo, las municipalidades te piden carnet de salud. Yo diría que en una empresa industrial no deben ya tener carnet de salud, sino más bien sus exámenes médico-ocupacionales, pero el carnet de salud muchas veces viene a pedirse. Entonces, el carnet de salud, ¿por qué yo no lo sugiero, no sugiero que se tenga? Lo que pasa es que para sacar el carnet de salud te hacen un análisis previo y de un solo análisis, pues se saca si es que tienes, o eres o no eres portadora de Staphylococcus, eres si no eres portadora o portadora de Salmonella, o si tienes algún problema respiratorio, flema, tos o demás. ¿Y qué pasaría si hasta ese momento que tú te sacaste o tramitaste el carnet de salud, tú estabas completamente bien? Sales a la calle y te infectas de una enfermedad o comes algo que te induzca a una enfermedad. En realidad, el carnet de salud no es algo seguro, es algo que te transmita seguridad, pero en cambio un examen médico ocupacional de tiempo en tiempo, de mes a mes o cada 2 meses o 3 meses, pues sí nos puede dar a nosotros una visualización en cuanto a una higiene personal. Igual el carnet de salud tiene que estar vigente en caso ustedes lo soliciten. Hay empresas que solicitan todavía. Otra parte de la higiene personal son las conductas para evitar mientras se manipulan los alimentos. Yo les dije hace un momento, ¿no? No se puede fumar, no se puede tomar, no se puede masticar, escupir. Tampoco se puede comer, tampoco se puede tomar mate o infusiones, no porque estoy mal, porque no puedo salir o tengo pereza de salir, me ha tocado eso personal. Le digo, no, literalmente las indicaciones son que tú, si quieres o necesitas salir del área de planta, el área de manipulación, yo te entiendo, la sala de procesos no se va a ir, te puede esperar, pero para eso tienes que seguir todo un protocolo. Ir a los vestidores, cambiarte, lavarte las manos, ocupar o hacer lo que tú necesites. Luego de ello, si alguien te trae algo, tienes que guardarlo antes de que te vuelvas a vestir en tu casillero. Luego que te hayas vestido, pues puedes lavarte las manos, desinfectártelas e ingresar a la sala de proceso. Entonces, sí se puede mientras se tenga un control al tema de manipulador de alimentos. Además, no se puede fumar, sonarse la nariz, toser o estornudar, fumar, mascar chicle, secarse la respiración con el uniforme. Eso es muy común porque hace bastante calor en los hornos, en las áreas de deshidratado, en las áreas de secado. Hay mucho calor y ahí muchas veces la persona transpira. Entonces, incurre a secarse el sudor con la manga o toda los brazos del uniforme, ¿sí? Las mangas del uniforme.
Entonces, eso es lo que se debe evitar. ¿Evitar para qué? Para no tener una intoxicación alimentaria. Ahora vamos con higiene de los alimentos. Ya hemos hablado de la higiene del manipulador, ahora la higiene de los alimentos. Cuando hablamos de higiene de los alimentos, también tenemos que hablar nuevamente de limpieza y desinfección. La limpieza es con agua, la desinfección es con detergente o también con químicos, como puede ser cloro, como puede ser alcohol. En cuanto a la higiene de alimentos, porque también nosotros tenemos que cuidar la higiene de los alimentos, tenemos que basarnos en primera instancia en la recepción de la materia prima. La recepción de la materia prima tiene una gran responsabilidad en cuanto a una observación y supervisión de qué es lo que va entrando a tu planta o tu casa procesadora de alimentos. No se debe recibir alimentos en la puerta de la cocina o en la puerta o en la sala del área de procesos. Si no, se debe recibir todo tipo de fruta, todo tipo de materia prima, pues en una rampa o en un área, el área de recepción de materia prima. Esto es un orden, esto transmite un orden también con el objetivo de que todos deberíamos tener un orden en las actividades, ¿sí? Y eso también es auditable, ¿por qué no decirlo? No apoyar cajas, bolsas o cajones con los alimentos sobre la mesada de trabajo. No puedes colocar una java encima de tu mesa cuando en tu mesa estás cortando alguna fruta o despepando o despulpando. Vuelves a observar la higiene del vehículo y del proveedor. Siempre tenemos que asegurarnos, pues tenemos en una empresa o industrial o en un restaurante, siempre se tiene una persona que va a la cabeza, una persona que tiene la obligación de poder cumplir con supervisiones periódicas. Y por último, una persona que tiene que estar en la puerta revisando qué es lo que entra y qué es lo que sale. En este caso, cuando se observa que la higiene, la higiene del vehículo, del proveedor o de materia prima o de recojo, es incipiente, entonces ahí incurrimos a una persona o a un supervisor que regule y corrija este tipo de acciones. ¿De acuerdo? Decirle, ¿sabe qué, chofer? Tiene que bajar, limpiarse, lavar su cabina, porque aquí van a ir alimentos. Recuerden que también se puede refrigerar los alimentos y estos alimentos refrigerados pues tienen que consumirse de perdón, tienen que refrigerarse de manera inmediata. Una vez que se te ha traído un alimento congelado, se tiene que rápidamente volver o regresarlo a su cadena de frío. Recuerden, la cadena de frío es el mantenimiento del frío o del congelado en un alimento. Olor y color de las carnes. Olor y color de las carnes. Siempre cuando nosotros recepcionamos carnes o cárnicos, tenemos que observar el color y el olor para poder garantizar que existe una viabilidad en cuanto o una vida útil correcta en cuanto al producto que estamos recibiendo. Frutas y verduras sin machucones, porque cualquier machucón, presión, agujero, despepado, descorchado, siempre existe una apertura que puedan ingresar por esa lesión muchos microorganismos. Huevos con cáscaras sanas y sin rajaduras. Existen huevos que tienen unas rajaduras, no al 100%, pero que están teniendo esa rajadura una coloración oscura, verduzca. Boten ese huevo porque definitivamente se está contaminando, ¿sí? Higiene de los alimentos en cuanto al almacenamiento. El almacenamiento, recuerden que puede darse almacenamiento en frío, el almacenamiento en fresco, el almacenamiento en calor, dependiendo de qué, básicamente de la cadena de frío, ¿de acuerdo? El almacenamiento en frío solamente se debe aplicar para cárnicos, para lácteos, para huevos, para frutas y verduras, ¿sí? Para postres y otras preparaciones, para mantecas, pastas frescas, aquellos alimentos que sí necesiten una cadena de frío correcta, una cadena de frío inmediata. Entonces, solamente para ellos existe este tipo de almacenamiento en frío. ¿Sí? Recordemos, las carnes, los lácteos, los huevos, las frutas, las verduras. Ahora, ¿cómo almacenamos los alimentos en una heladera, freezer y congelador o también en almacenes grandes de frío? ¿Cómo podemos hacerlo?
Si nosotros tenemos un restaurante, básicamente podemos tener cremas, ensaladas de fruta, leche, arroz, verduras cocidas que se van a utilizar en el día, se descongelan para que puedan ser utilizados. El resto tiene que mantenerse en su cadena de frío. En recipientes de plástico, vidrio o acero inoxidable también se puede almacenar manteniendo esta cadena de frío, ya les dije. Si por algún motivo se ha utilizado algún producto o alimento y no se ha llegado a consumir en su totalidad, algunas veces, no siempre, va a depender esto del alimento, se puede tapar con film para que se pueda evaluar a continuación o posterior, pues si es que existe algún riesgo de contaminación. Nunca se debe almacenar en latas o recipientes de aluminio, porque esto es algo que muchas veces se ha pedido en una empresa, al menos dos en las que yo he estado. Lo que pasa es que cuando se almacena el producto en latas o recipientes de aluminio, estas por su tiempo tienden a desprender metales pesados o metales residuales. Y estos, al ser investigados, evaluados en un laboratorio externo, pues nos dan un resultado por encima del margen permisible. Dentro del proceso de aprovechamiento de este alimento en almacenamiento de frío, pues está la etapa de descongelado. Eso siempre y cuando exista un congelamiento del producto. Si no, solamente pues nos dirán directamente qué es lo que debemos continuar haciendo. Pero cuando se necesita un descongelado, entonces se debe, ¿para qué descongelar? Para cocinar directamente o para colocar en un microondas o en la heladera, dependiendo, básicamente. Nunca a temperatura ambiente, nunca se debe dejar un alimento en cuanto a su vida útil o a su viabilidad, nunca se debe dejar a temperatura ambiente, ni tampoco se debe volver a congelar un alimento descongelado. ¿Por qué? Porque este alimento al pasar por el proceso de descongelamiento ha llegado a poder captar algún tipo de microorganismo y muchas veces pues esto es de gran ayuda para la proliferación de las enfermedades, de las plagas y de las bacterias. Géneros alimentos en cuanto a temperatura ambiente, como les dije, en temperatura ambiente, pues puedes dejar arroz, fideos, polenta, pan, pulpa de tomate, latas, ahí sí, porque no hay ningún tipo de desprendimiento, porque recuerden que el almacenamiento es a temperatura ambiente. Pan rallado, avena, aceite, lentejas, sal. Sal, porotos, harina. Todo esto no necesita una cadena de frío, todo esto lo pudiste haber traído en bolsas o tal vez lo puedes almacenar al ambiente, a temperatura ambiente, ¿sí? Básicamente eso. Higiene de los alimentos. No olvidemos que los alimentos tienen que tener una despensa. Profesor, ¿qué es una despensa? Un almacén. El almacén básicamente tiene que ser aquel almacén que se vea orientado a poder cuidar las características físico-químicas y organolépticas de nuestro producto. En este caso, este almacén tiene que cumplir con ciertas categorías o cualidades para que pueda ser considerado un almacén de los alimentos. ¿Sí? Un almacén de los alimentos. Seguimos. Elaboración de frutas y verduras en cuanto a la cocción o al consumo. Existe un consumo crudo de algunas frutas y verduras, un consumo cocido y si es que no es así, con un tiempo medio de cocción. En este caso, si es que tenemos nosotros unas frutas o verduras de cocción cruda, entonces tenemos que tener cuidado con que ya le dije, por ejemplo, con salmonela. Si tenemos de consumo cocido, ahí vamos a tener básicamente a los alimentos como pollos, como cárnicos, como productos perecibles. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros tenemos con poco tiempo de cocción, pues básicamente aquellos alimentos que vienen precocidos ya y que sirven pues para evitar demorarnos en cuanto a la cocción de alimentos. Yo no lo recomiendo porque muchos de estos precocidos tienen una vida útil corta, ¿sí? Por la cantidad de insumos que le pueden colocar.
Miren acá, si tenemos como alimento al pollo, al pescado fresco, debemos recordar que antes de utilizarlo se debe lavar con abundante agua, bajo chorro de canilla, eso quiere decir a chorro fuerte. ¿De acuerdo? Esto con la intención de barrer con la mayor cantidad de microorganismos posibles por la fuerza del agua. Pero tiene que ser tiene que ser lavado antes de utilizarlo. Tenemos también aquí alimentos como alimentos enlatados. En este caso, los alimentos enlatados tienen la obligación de ser almacenados, perdón, preparados o consumidos, lavados previamente con abundante agua y jabón. Esto antes de abrirlas. Antes de abrirlas se tiene la obligación de lavar con abundante agua y jabón y mucho menos consumirlos, claro está. Seguimos. Ahora, existe un tipo o una definición que tal vez sea nueva para ustedes que se llama contaminación cruzada. La contaminación cruzada, como su mismo nombre lo dice, no es una contaminación, es un riesgo en donde hay patógenos, tanto físicos, químicos o biológicos, y en este caso un alimento o un producto que no tiene ningún tipo de carga microbiana. Si estos dos alimentos tienden a cruzarse, eso, o esos dos estados, tienden a cruzarse una persona que no tiene un cuidado correcto, propicio y cotidiano de la higiene, y un producto que sí ha sido manipulado con la higiene respectiva, y se ponen en contacto esos dos productos, ese producto que tiene una elevada carga microbiana, que aún no ha sido tratado, básicamente tiende a contaminar al alimento que no ha sido tratado. Entonces, en este caso, lo crudo, que tiene alta cantidad microbiana, viene a contaminar a lo cocido. O también lo limpio viene a contaminar con lo sucio. Bien, seguimos, ya casi vamos a terminar, porque recuerden que esto es un tema amplio, pero lo estamos reduciendo básicamente a una hora. Vamos casi a terminar, vamos en la diapositiva número 32 y son algunas más para poder terminar rápidamente, ¿sí? Bien. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros o cómo sabemos cuándo el tiempo de cocción es suficiente para matar a los microbios? Eso va a depender de qué. Va a depender básicamente si voy a enfrentar a un alimento. Si voy a enfrentar a un alimento, entonces voy a tener nosotros que observar básicamente qué tipo de alimento sea. Si nosotros, como el ejemplo se dice, utilizamos una carne, esta carne podría ser una carne roja, puede ser una pechuga de pollo o un muslo de pollo, un pescado u otro tipo de alimento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asegurarnos u observar que el tiempo de cocción de todas estas carnes pues ha generado un impacto positivo en la eliminación de microorganismos? Cuando la carne roja se coloca en un color entre café y gris uniforme, ya está básicamente tratado. La pechuga de pollo igual, si es una pechuga rosácea, luego de la cocción se vuelve blanco opaco. También incurre a a una buena cocción. El muslo de pollo es grisáceo, como les dije. El pescado blanco opaco, no translúcido. Si por algún motivo alguien les da un pescado que es translúcido, entonces no lo compren o no lo usen porque esos pescados, pues muchas veces no son frescos, sino han sido arrebatados de sus órganos, han sido arrebatados de su pulpa y se envían o se venden de manera clandestina, ¿no? No debe ocurrir eso. Seguimos. Otro más, mantenimiento de la preparación hasta el momento del servicio. Esto también es de vital importancia. No debemos nosotros dejar de lado, no debemos dejar nosotros de lado las buenas costumbres y el buen servicio. Entonces, las comidas, si por algún motivo la comida o el alimento está caliente ya, deben mantenerse caliente hasta el momento de servirlo. Eso es importante decirlo, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasa en una agroindustrial. Si por algún motivo existe un producto y ese producto tiene un impacto en la salud del consumidor, si es que tú dudas de que lo has tratado con BPM correcta, su higiene correcto, pues recuerda esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto exponemos a nuestros productos. En este caso, nuestro producto, que puede ser una sopa o una comida caliente, no puede ser expuesto ambientes relativamente fríos o temperatura ambiental con el afán de poder disminuir
su calor o su temperatura. Eso nunca hagan, ¿por qué? Porque siempre les van a pedir a ustedes eso, ¿no? Siempre les van a pedir que tengan cuidado, cuáles son los cuidados en cuanto a la buena manipulación de alimentos o a las buenas prácticas de manufactura. Una vez que las comidas calientes, se entiende que las comidas calientes mantienen mantienen su viabilidad y se tiene que mantener caliente todavía. También podemos hablar de las comidas frías. Las comidas frías generalmente siempre se tienen que tratar térmicamente. En este caso es mediante, mediante un baño María que les he colocado aquí. Higiene mediante un baño María. El baño María invertido o una heladera correctamente cubiertos, pues es básicamente una temperatura medianamente o menguadamente caliente con la intención de que pueda posicionarse, que pueda obtener o temperatura ambiente, ¿no? De las comidas frías. Ahora sí, higiene de alimentos en cuanto al servicio. El servicio también es una cápita importante para nosotros entender cómo es que debemos nosotros manipular los alimentos y qué higiene debemos tener allí. No se bueno, se debe realizar en el momento más próximo el servido o el almacén o la exposición del producto. Generalmente, cuando es un restaurante, a la hora del almuerzo, ¿de acuerdo? Evitar servir alimentos con la mano, para eso tienen los cucharones, los utensilios. Ahora, estos alimentos no pueden tener contacto directo con tu mano. Si sí o sí estás procesando un alimento de una planta agroindustrial, entonces tus manos tienen que ser cubiertas por guantes. Y eso va a evitar que si tú eres portador de alguna bacteria, pues se te alerte para que puedas tratar. Evitar servir alimentos con la mano, ya les dije, usar pinza para servir el pan muchas veces y que, por qué no decirlo, casi el 85% del Perú consume pan en grandes cantidades. Entonces, si esto a este pan se le suma que una persona llegó y lo manipuló y luego lo dejó, entonces ahí hay un riesgo de contaminación. Por eso se dice que debes usar la pinza para servir el pan en un supermercado para evitar tener contacto directo con la fruta o el producto. ¿Sí? Agarrar los cubiertos del mango, se tiene que agarrar correctamente para evitar pues manipulaciones extremas o diferentes. No elaborar alimentos, a ver, debemos recordar esto, no debemos elaborar alimentos al día anterior de consumirlos porque el tiempo de vida pues es algo evaluable, ¿de acuerdo? En este caso el tiempo de vida útil es algo que sí empresas te dan ese servicio. Entonces no debemos elaborar alimentos desde el día anterior para consumirlos. Tienes que hacerlo de manera diaria, ¿de acuerdo? No brindarle a los niños comida que sobró el día anterior, porque eso puede incurrir a una intoxicación alimentaria, ¿ya? Una intoxicación alimentaria. Bueno, eso es lo último básicamente que tengo yo que mencionarles. No se debe elaborar alimentos del día anterior de consumirlo. No debe brindarse a los niños comida que sobró el día anterior, ni utilizarla en preparaciones, pero básicamente lo que se tiene que hacer es cuidar muy bien la integridad de los alimentos, ¿de acuerdo? Ahora, los alimentos pueden ser, como les dije al inicio, un alimento perecible, un alimento no perecible, un alimento exportable, importable, puede ser una fruta, una verdura, cortado, trozado, de primera mano, de primera necesidad o no, o también alimentos primarios y colorantes naturales. Entonces, todo ese tipo de alimentos que necesite cuidar su inocuidad, pues es necesario incurrir a una correcta higiene, ¿sí? Y buena manipulación también, ¿sí? Básicamente, eso fue todo el día de hoy. Yo ya he cumplido con la ponencia. En caso hubiera alguna duda, alguna, alguna inquietud, pues puedo absolverla en los minutos que nos quedan presentes aquí, ¿sí? Dejo ahí mi carnet también, mi tarjetita. Yo me dedico también a implementar, capacitar como ahora, implementar sistemas de gestión de calidad, capacitar, auditar, supervisar y dar un visto bueno o un feedback en cuanto a sus instalaciones, a manipulaciones, manipuladores también y implementación de sistemas de calidad, como puede ser una certificación HACCP, puede ser una certificación ISO, una certificación, una habilitación sanitaria y otras
capacitaciones más que ustedes quieran lograr, ¿no? BPM, POES, que esas son capacitaciones que yo les puedo dar como pilares para el HAS, ¿sí? Eso ha sido todo por el día de hoy. Ya estamos en la hora puntual, en la hora correcta. Básicamente, este es el tema que se ha dictado con la intención de que pueda ser claro y pueda alimentar el conocimiento que ustedes necesitan, ¿sí? Eso ha sido todo el día por el día de hoy. Les agradezco su atención y estamos en una próxima oportunidad de seguir compartiendo nuevos conocimientos.